momento, por favor, hallarlo. Efesios permítame, discúlpeme. (1:15). El título de este mensaje, que está basado en este texto de Efesios 1:15, le hemos puesto el espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Dice así la palabra de Dios, si usted ya lo encontró y me quiere acompañar en la lectura. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que se le ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios bendiga su palabra, y que su palabra no vuelva vacía. Note algo, versículo 15, este apóstol escribiendo a esta iglesia de los Efesios, dice que por causa del amor y por causa de la fe de los creyentes y por causa del amor que ellos tenían unos con otros, él no cesaba de dar gracias para que se le impartiera, igual a nosotros, se nos imparta el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Ok, muchas veces, hermano, nosotros sabemos algunas cosas que la palabra de Dios dice. Muchas veces sabemos textos de la Biblia, lo que la palabra dice sobre algún tema, pero una cosa es saber qué dice la palabra y otro asunto es el espíritu de revelación, tener revelación sobre lo que el Señor está diciendo. Uno, como hemos compartido muchas veces, uno puede saber bien que la voluntad de Dios es sanar a una persona. Eso lo puede saber todo creyente. Y podemos saber otras cosas, que Dios tiene el poder. Dios tiene el poder de hacernos personas prósperas, de proveernos, de bendecirnos. Que Dios tiene el poder de hacer milagros entre nosotros. Pero una cosa es saber algo de estas cosas y otro asunto es que se vuelva una revelación en nosotros. Esto igual es con el Señor Jesús.
Si usted le pregunta a cualquier persona, creyente o no creyente, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Probablemente todo el mundo le dirá, sí, sabemos que es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que murió, que resucitó, que es el Salvador del mundo. Y una persona podría perderse en la eternidad, irse a condenación, aún sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios que pagó el precio por la redención del hombre. Hasta que esa persona no haga a Jesús su Señor, su Salvador, el destino en la eternidad de esa persona no cambiará. Entonces esto pasa igual para nosotros como creyentes. La meta de todo creyente es ser como Jesús. Jesús es el maestro perfecto. Jesús es el predicador perfecto. Jesús es el Señor, es el Salvador, es el apóstol de nuestra fe. Y la meta de todo creyente es alcanzar la estatura de Cristo. La meta de nosotros no es ser como el hermano o la hermana tal. Ese error a veces nosotros lo cometemos, que admiramos demasiado tal vez a una hermana o a un hermano espiritualmente, y a veces tomamos a esas personas como modelo. Yo recuerdo una vez, todavía en mi inmadurez de ministro del Evangelio, yo admiraba mucho a un predicador y yo siempre miraba a ese predicador como modelo. Hasta que una vez yo invité a ese predicador a ministrar en la iglesia y vi en ese predicador cosas que no me parecían bien y no me trató muy bien. Entonces recuerdo que una voz interior me dijo, algo dentro de mí me dijo, no hay que poner la mirada en los hombres, hay que poner la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, porque nunca vamos a hallar al hermano en Cristo perfecto, ni a la hermana perfecta. Nunca vamos a hallar a la familia cristiana perfecta, ideal, idónea. Por eso que le venden a la gente en redes de ideas súper fantásticas de una familia ideal. No vamos a hallar una familia ideal. No vamos a hallar, igual como hemos dicho, una iglesia perfecta. Hay hermanos, ¿verdad?, que quieren ver en la iglesia perfección. Y sí, hay perfección porque hay madurez, pero perfecto en el sentido absoluto de la palabra no hallaremos una iglesia perfecta, ni hallaremos un pastor perfecto, una pastora perfecta. Por esa razón, nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en dónde? Tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Jesús tiene que volverse una revelación en nosotros. Dice la palabra, dice esto: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Necesitamos conocerlo a Él. Por eso el apóstol oraba por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, el espíritu de sabiduría y de revelación es dado como un don. O sea, le voy a hacer una diferencia aquí. Hemos estado hablando de fe, estuvimos hablando del espíritu de fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por oír la palabra. La palabra tiene poder para producir fe. Por eso es que nosotros debemos poner atención a lo que Dios dice en su palabra. Sobre cualquier área de nuestra vida donde nosotros necesitamos una respuesta, un mover de Dios, hay que poner atención. ¿Qué dice la palabra sobre esa área donde nosotros tenemos
una necesidad, cualquier necesidad, porque generalmente se habla de necesidades financieras, de necesidades de salud, pero hay otras áreas. Se necesita seguridad, por ejemplo, en la vida. Y vea lo que Dios dice en su palabra acerca de la seguridad. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay personas que tal vez no necesitan sanidad, que están sanas. Hay personas que no necesitan dinero porque tienen suplidas sus necesidades, pero hay personas que necesitan seguridad. Y ahí está lo que la palabra dice. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene por la palabra. No viene por nada más. Si usted le dice a Dios, Dios, deme fe, deme fe, deme fe, Él le va a decir, oiga mi palabra, lea mi palabra, escuche mi palabra, escudriñe mi palabra, porque fe viene solamente por oír la palabra de Dios. Ahora, el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿cómo viene? Viene como un don. Viene como un don de Dios. Es decir, es impartido. Por eso dice el apóstol Santiago, dice, si alguno tiene falta de sabiduría. ¿Quién tiene falta de sabiduría? Yo. Si alguno tiene falta de sabiduría, alguien necesita sabiduría en alguna área. Alguien se siente que necesita ser más inteligente, más sabio en alguna área. ¿Qué dice la Biblia? Pídale a Dios, porque Él da abundantemente y sin medida, sin reproche, sin medida. Amén. ¿Qué hay que hacer con el espíritu de sabiduría? Hay que pedírsela a Dios. Usted, como estudiante de colegio, como estudiante universitario, como hombre o mujer de negocio, como empleado en una empresa, como ama de casa, qué sé yo, y otro oficio, como un profesional en su área, pídale sabiduría a Dios. Si usted necesita ahí sabiduría, pídale a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Entonces, el espíritu de sabiduría viene impartido como un don, se imparte, se transfiere de Dios a nosotros. Hay que pedirlo, hay que buscar el espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, el libro de los Proverbios, solo para hablar de un libro, porque se puede hablar del libro de Eclesiastés, del libro de los Salmos, del libro de Job. Por ejemplo, Job. Cuando Job estaba en la situación de prueba, Job en algún momento maldijo el día en que nació y le dijo al Señor, le habló al Señor. En algún momento le preguntó al Señor. Entonces el Señor le habló a Job. Imagínese usted, en la Biblia hay tres grandes personajes de los que Dios da testimonio, no el hombre da testimonio, porque el testimonio del hombre es inferior al testimonio de Dios, sino Dios da testimonio de los tres grandes hombres a quien Dios escuchaba como intercesores. ¿Cuáles son esos tres grandes hombres que Dios menciona? Dice que uno de ellos era Noé. Noé le hablaba a Dios y Dios le respondía. Imagínese usted ser así como Noé. La historia del arca de Noé es una historia verdaderamente apasionante. Nosotros la leemos en la Biblia y leemos que, bueno, que había violencia en la tierra, que Dios le dijo a Noé, construye un arca, pero pasó Noé 120 años construyendo el arca. Yo digo,
que en 5 años yo hubiera tirado la toalla en 5 años, pero Noé pasó porque la construcción del arca requería una ingeniería avanzada. Dios le mostró a Noé, le mostró el modelo, cómo iba a ser el arca, y le dio las medidas y el plano, las especificaciones, pero tenía que ejecutarse, tenía que construirse el arca. Hoy en día los ingenieros navales todavía no logran imitar el modelo del arca de Noé, porque se suponía que el Titanic era invencible. Por eso era el nombre Titanic. ¿De dónde viene el nombre Titanic? Titanic, le dicen los gringos. Titanic. El Titanic, ¿de dónde viene? Viene de la palabra titanes. O sea, los titanes eran dioses o semidioses que no podían ser vencidos, eran invencibles, según la mitología griega, que desafiaron a Dios, que subieron al cielo y desafiaron a Dios, según las leyendas griegas. Entonces le pusieron Titanic. ¿Y qué significa Titanic? Invencible. Invencible. Y solo hay uno que se llama el Invencible. Desde que a ese barco le pusieron el Invencible, desde en ese momento entraron en guerra con Dios, porque solo hay uno que es el Invencible. Dice la Biblia que nunca ha perdido una batalla. Nunca. Es el Invencible. Pero el Titanic era el barco más avanzado en el año 1900 que se construyó. Y usted conoce bien la historia, porque usted ha visto la escena en el cine. Lo ha visto. Ha visto a esa muchacha bonita en la proa del barco levantando las manos. ¿Ha visto usted todas esas versiones? ¿Y qué pasó con el Titanic? Se hundió, como usted lo sabe bien, en el primer intento de cruzar el mar Atlántico, porque nadie pelea con Dios y sale ileso. Horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Se dijo de este barco, ni Dios con su poder lo puede hundir, ni Dios con su poder. Pero un témpano de hielo se estrelló contra él y el témpano de hielo terminó con la historia del Titanic. Noé, a ver, ustedes me están desviando del mensaje, porque no estamos hablando de barco, estamos hablando de sabiduría y revelación. Y Noé es uno de los grandes hombres de los que Dios habla como intercesores. Se habla de Daniel, imagínense. No voy a citar hoy textualmente el libro de Daniel, pero se dice de Daniel, ese joven. Por si acaso usted piensa que Dios le habla solo a los que tienen una barba bien larga, anciano, el pelo cano, ya. No, Dios le habla también. Dios le habla a los ancianos, pero Dios le habla a los jóvenes que tienen temor de Dios, que ponen el temor de Dios en su corazón. ¿Alguien dice amén? Dios le habla a los... Y Daniel era un adolescente cuando fue llevado a la corte de Babilonia del rey Nabucodonosor. ¿Qué dice la Biblia de Daniel? La Biblia dice de Daniel que él fue hallado 10 veces superior a los más sabios en Babilonia. 10 veces superior. Diga conmigo 10 veces. Imagínese que Dios lo puede hacer a usted 10 veces superior a un ingeniero de la NASA, a los que construyen las naves espaciales. Dios lo puede hacer a usted 10 veces superior. Bendito Dios. Bendito Dios. Dios puede acelerar algo en su vida. Dios puede acelerar
el lugar donde usted tiene necesidad. Yo estaba compartiendo de esto el domingo anterior y una es como una pequeña tilde de ejemplo que yo estaba diciendo. Dios puede acelerar algo en su negocio, en su trabajo, en su vida. Dios puede acelerar, porque dice que el que ara alcanzará al que cosecha. Mi hija tiene un pequeñito negocio ahí, digo no pequeño, sino un gran negocio. Y ayer llegó un hombre, y esa es una pequeña muestra. Yo le había dicho a ella, hay que meter más productos porque lo que estás vendiendo no da abasto. Y ayer llegó un hombre y dijo, buenas, ¿tienen tal cosa? Sí, véndame todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿En serio? Sí, me dice, todo lo que tiene. Y sacamos todo y se lo vendimos. Eso es como una pequeñita muestra. ¿Qué le parece a usted? Digamos, usted tiene su tienda o su pulpería. Llega alguien y le dice, me vende toda la pulpería, por favor, todos los productos. ¿Usted cree que eso puede pasar? Hoy no estamos hablando de ese tema, pero ayer pasó y puede pasar en su vida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No seas incrédulo, le dijo el Señor a Tomás, sino creyente. Sé creyente. Ponga fe en Dios, ponga fe en la palabra de Dios. Vuélvase un hombre y una mujer de fe. Entonces Job es uno de los 3 grandes intercesores. Y entonces Job le habló a Dios y le preguntó sobre el problema que tenía Job. Y le preguntó, ¿por qué, Señor? Porque Job perdió sus hijos. En un solo día perdió sus hijos y perdió todas las posesiones. Y Satanás puso una sarna en su cuerpo. Entonces Job le habló a Dios. Entonces Dios le habló a Job y le preguntó, ¿dónde estabas tú? A ver, le dijo esto, respóndeme, le dijo a Job, respóndeme. Yo voy a hablar, tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo está colgada la tierra en nada? ¿Cómo la tierra está en el vacío? ¿Tú sabes cómo flota la tierra en el espacio? Le preguntó Dios a Job. 2 preguntas que no pudo responder. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo colgué la tierra en el vacío? ¿Dónde estabas tú? Algo que tal vez a usted le es bien familiar. Cuando yo le puse ley al mar, estatuto al mar, y le dije, de aquí no pasas. Y usted ha visto, usted ve, porque está familiarizado con esto, esas grandes olas que se levantan. ¿Y a dónde terminan? Terminan en el estatuto que Dios le puso. Bueno, hoy tal vez la ciencia puede tratar de explicar y decir, es que la luna controla la marea, es que el movimiento de la tierra. No, pero es que la Biblia dice que Dios le puso ley, estatuto, ordenanza al mar. De aquí no pasas. ¿Qué le parece? No pudo responder Job, lógicamente no pudo responder. Y le preguntó, ¿sabes tú cómo ordené las constelaciones de los cielos? ¿Alguna vez usted ha visto fuera de la ciudad, de las luces de la ciudad, las constelaciones de los cielos? El arado, las 7 cabritas, que le llamamos así nosotros, las figuras que forman la estrella. Y le preguntó Dios a Job, ¿sabes tú cómo la ordené? Hoy se dice que eso está a millones de años luz de distancia una de otra. A como sea, Dios
las ordenó allí. Y se le preguntó a Job, ¿tú sabes cómo las puse allí? ¿Cómo las diseñé? ¿Cómo las ordené en el universo? Y lógicamente Job no pudo responder. Porque dice la Biblia que su sabiduría no hay quien la alcance. Y por eso el apóstol ora y él dice que a ustedes como creyentes se les imparta, se les dé como un don el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Job no respondió ni una pregunta, imagínense, ni tampoco lo hubiera hecho Daniel, que era 10 veces más sabio que los sabios, era más superior, tenía espíritu de superioridad. Siempre me he preguntado, ¿por qué Nabucodonosor no puso como gobernador o como rey en Judá a Daniel? ¿Cómo hubiese sido de diferente la historia que Daniel hubiera gobernado Judá cuando los judíos fueron llevados cautivos? Pero no se sabe por qué. Ni Daniel, ni Noé, ni Job le podrían responder a Dios. Tampoco nosotros le podemos responder a Dios. Por esa razón, nosotros no debemos cuestionar lo que Dios hace. Por eso nosotros no debemos renegar, no debemos de ser renegados, sino hay que orar para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría. Punto. El libro de los Proverbios es súper abundante en ejemplos. El libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de Eclesiastés. Pero yo le voy a mostrar 2 ejemplos, tal vez uno nada más, en el libro de los Proverbios. Nos vamos a ir primero a Proverbios 4.1. Libro de los Proverbios 4.1. ¿Me acompaña, por favor? Gracias a quienes nos ven y me disculpo mientras busco allí el texto. Libro de los Proverbios 4.7. Dice este texto, 4.7, libro de los Proverbios: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría empieza, dice, con el temor de Dios, porque de Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Usted se acuerda de aquellos 2 hombres que iban caminando a Emaús el día de la resurrección? Y Jesús se juntó a ellos en el camino porque ellos iban hablando de lo que había pasado 3 días atrás. Y un domingo así como este, ellos iban caminando hacia Emaús y hablando de lo que había sucedido. Y Jesús se juntó a ellos. ¿No cree usted que una persona que ha caminado, que ha conocido a otra persona toda la vida, digo, algunos de ustedes que los conozco de años, mientras yo voy caminando y se me junta, ¿no cree que yo puedo reconocer el timbre de la voz, el tono de la voz? Que yo pueda reconocer en las facciones, los gestos. Pero Jesús se junta a estos hombres y no lo reconoce. Y Él les dice, ¿y qué cosas son estas que ustedes van hablando? Y no lo logran reconocer, porque la Biblia dice que sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. Lo vieron como a un extraño. Y le dicen, ¿eres tú el único forastero en este lugar, en Jerusalén, que no sabe las cosas que han pasado en estos días de Jesús
Él les dice, pero ¿qué cosas? Y ellos dicen de Jesús que nosotros esperábamos, que debía redimir a Israel y establecer el reino. Y les dice Jesús estas palabras. Ponga atención, ¿está aquí esta mañana? El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús les dice esta palabra. Les dice, oh insensato. Oh insensato. Y tardo de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho. Y aún allí no lo reconocen. ¿Por qué? Porque ellos tenían un velo en sus ojos para reconocer. Bendito Dios. Muchas veces pasa así con nosotros. El Señor nos habla y trata con nosotros, pero no reconocemos el trato de Dios con nosotros, porque nuestros ojos tienen un velo. Necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación. Es hasta que están sentados a la mesa y el estilo único del Señor de partir el pan, toma el pan sentado a la mesa y el Señor parte el pan, da gracia y parte el pan, y es allí donde se les concede espíritu de revelación y lo ven, y entonces se dan cuenta, y se desaparece de su vista. Hola, hola, no me vean extraño, porque eso lo dice el evangelista Lucas. Yo estoy contando algo que dice el evangelista Lucas. Y lo ven al Señor. Y dicen, si cuando Él nos hablaba, ardía nuestro corazón. Ardía nuestro corazón. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros vamos caminando sin entendimiento, sin sabiduría, sin revelación, hasta que llega el momento en que decimos, no lo había entendido. No me había dado cuenta que era el Señor hablando a mi vida, tratando conmigo. Sabiduría ante todo, dice, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hoy no hablaré del tema de las posesiones, del tema de las posesiones materiales, pero se necesita sabiduría e inteligencia sobre las posesiones, sobre su dinero, sobre sus recursos financieros. ¿Ok? Yo creo que si Dios dice que Dios puede multiplicar al 100 por 1, yo tengo que ser sabio, hermano. Dice la palabra que Dios puede multiplicar al 100 por 1, amén o no amén. Pero ¿por qué existe tanto ataque hacia el principio del dar en la iglesia cristiana? Mejor dicho, en redes, la gente ataca ferozmente el principio del dar. Y es como dice aquel refrán nicaragüense: el niño llorón y la china que lo pellizca. Somos un poco dados a no ser generosos. Y si nos están diciendo, no des diezmo, porque eso es de la ley, no des ofrenda, ni des primicia, porque eso es de la ley. Entonces, claro, esas son las palabras que queremos oír. Porque estamos como aquel rey que le envió a decir al profeta Micaías: ve a profetizarle al rey, pero dile lo que él quiere escuchar. Entonces nosotros a veces somos como ese rey, como esa gente que quiere oír lo que quiere oír. Eso lo queremos oír, y entonces nos quedamos estupefactos viendo esas disque super enseñanzas.
Pero la palabra dice que Dios paga al 100 por uno. Dios remunera al 100 por uno. Entonces yo tengo que ser sabio. Si Dios remunera de un Córdoba, remunera 100. Entonces yo tengo que ser sabio en el manejo de mis recursos financieros. Entonces, si Él paga el 100 por uno y dice que más bienaventurado es dar que recibir, yo tengo que ser un dador. Yo tomo mi semilla y yo la doy. No esperando tal vez los 100, pero sí creyendo que Él puede multiplicar mis finanzas. Cierre sus oídos a esas cosas que se dicen acerca del principio del dar en red. El dar no es de la ley. Por ejemplo, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y lo hizo 700 años antes de la ley. El dar es de fe, porque es de fe personal, porque el dinero que usted tiene en su bolsillo, ¿de quién es? ¿Del predicador de las redes o de usted? Perdón, no escuché. No lo oigo convencido. Parece que algunos piensan que su dinero es de los predicadores de las redes. ¿De quién es su dinero? El dinero. Este dinero es mío. Dios me lo dio. Entonces yo no tengo que seguir lo que dicen predicadores incrédulos en las redes. Yo pongo fe y yo doy. Si yo quiero dar un diezmo, ese asunto es exclusivamente mío, no de lo que dicen por allí. Si yo quiero dar una primicia, ¿qué le importa a la gente de redes? Yo doy mi primicia porque Dios me la dio a mí y yo pongo fe en eso. No me importa. Si yo quiero dar ofrenda, ese es un asunto entre Dios y entre mí. Es un asunto de fe. Punto. Hay que saber, hay que poner sabiduría en nuestros recursos, porque Dios dice que Él puede multiplicar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Punto y aparte. Voy a mencionar un ejemplo del libro de los Proverbios porque hay mucho. Voy a Proverbios, déjeme ver, es Proverbios capítulo 30. Voy a Proverbios capítulo número 30 y el verso 24. Vea lo que dice. Me permite hallar Proverbios 30, 24. Oiga, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. Estoy en Proverbios 4, 24. ¿Alguien dice amén? No me dejen solo. 4, 30, 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte. Sí, porque usted las puede pisotear, las hormigas. Y que una hormiga se le deje venir, nadie le tendrá miedo. No es un monstruo. Entre una hormiga y un elefante hay una diferencia de 1.000.000. Pero dice que la hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Ok? Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra, no en la tierra, no en los árboles, en cuevas, en fortalezas. Mejor dicho, ellos tienen fortalezas. Hola, hola. Las langostas, número 3, que no tienen rey
y salen todas por cuadrillas. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y dice, número 4, la araña que atrapas con la mano y vive en palacios. ¿Ve? Porque alguien se puede jactar de que yo fui a tal lugar, que yo con mi amigo, que soy amigo de fulano, fulana, y me llevó a tal lugar. Pero ¿qué le parece? Las arañas no necesitan invitación. Viven en palacio, en los palacios de los reyes. Vea de los reyes. Por favor, vea Proverbios 6:6. ¿Qué dice este proverbio? Ve a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El libro de los Proverbios pone mucho énfasis en la diligencia, pero aquí está hablando desde un punto de vista de la sabiduría y pone a la hormiga como ejemplo principal y dice, mira la hormiga, sé sabio, ella no tiene líder. Algunos hermanos, bueno, a ver qué dice el tal Martín, o qué dice el tal Leo, el tal Kenneth, o a ver qué dice la tal Katy. Usted no tiene que esperar qué dicen los líderes, sea sabio. La hormiga no tiene líder y es un pueblo esforzado, y valiente. Déjeme terminar. Fe y sabiduría van juntas. Fe y sabiduría van juntas. La fe no hace locuras. Dice un poema de Shakespeare, atribuido a Shakespeare, el dramaturgo inglés Shakespeare. Dice un poema que de este escritor, que el amor es ciego y la locura le acompaña. Pero en este caso, la fe no es ciega, pero la sabiduría le acompaña. O sea, es todo lo contrario. El poema dice, el amor es ciego y la locura le acompaña. Pero en el principio bíblico, la fe no es ciega y la sabiduría le acompaña. Muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Naamán y solo uno fue sanado. ¿Ok? Eso quiere decir que que Eliseo no andaba detrás de cada leproso, sanando a cada leproso. Solo uno fue sanado. ¿Y cómo fue sanado? ¿Conoce usted la historia de cómo fue sanado? ¿Y por qué fue sanado? Es una historia donde el Señor está detrás de la escena. Y si usted lee lo que dice la Escritura, cuando Naamán llega a la casa del profeta, el profeta ni siquiera sale. Y eso es el enojo de Naamán, que dice, yo esperaba que él saliera y con grandes palabras solemnes
dijera, invoca el nombre de Jehová y toca la llaga y dice, sé sano. Y el profeta no hace nada de eso. Lo recibe el criado. Y el criado le dice, ¿qué quiere? Vengo a ser sanado. Entonces el criado va y le dice a Eliseo, viene para ser sanado. Entonces el profeta le manda a decir, dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y aquel súper enojado dice, pero ¿por qué no sale y ora por mí? Es que el profeta estaba haciendo lo que el Espíritu le estaba dirigiendo a hacer. Porque la fe no es ciega. Uno no puede echarle demonios a todo el mundo. Fuera demonios, fuera espíritu. Espíritu de esto, espíritu de lo otro. Fuera, no. Tenemos que aprender a escuchar del Señor. Como Indiana Jones, la fe no es un paso al vacío. Eso es película, eso es cine. La fe tiene fundamento. La fe va juntamente de la mano con la sabiduría. Por eso dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Voy a otro ejemplo. Bueno, le diré esto. Vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 9. Segundo de Crónicas, capítulo 9. Voy a ir rápido, ya el tiempo se fue. Ustedes me entretienen demasiado. Segundo de Crónicas 9. Permítame un poco aquí con esta tecnología. 9:1. Aquí está la historia de una reina. Jesús, a esta reina se le llama la reina de Saba. La reina de Sabá. Jesús le llama a esta reina la reina del sur. Y de allí, supongo que de allí, como Jesús la llama, salió la famosa telenovela que inspiraba a muchas mujeres, ¿verdad? La reina del sur. Entonces la reina del sur de Sabá, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina, estoy en Segundo de Crónicas 9:3, y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, su maestresala y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Hola, hola, ¿hay alguien aquí todavía? Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y escuche esto, y dio al rey 120 talentos de oro. Se pagaría la deuda eterna de Nicaragua con eso. 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Y nunca hubo tales especies aromáticas como las que la reina de Sabá, como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Todo eso que dio daría para enriquecer a los ciudadanos nicaragüenses
y sobraría para comernos unas hamburguesas y unos hot dogs por ahí. Pero escuche esto, Jesús dice esto, le quiero resumir la historia. La reina del sur, dice, se levantará en esta generación y condenará a esta generación. ¿Por qué? Eso lo dice Jesús. En Mateo 12, capítulo 12, verso 42. La reina del sur se levantará en esta generación y condenará a esta generación. ¿Por qué? Porque ella vino de los confines de la tierra, dice Jesús, para oír la sabiduría de Salomón. Le vuelvo a decir esto. Nosotros tenemos en nuestras manos la sabiduría de Dios. Por eso la reina del sur condenará a esta generación. Porque tenemos en nuestras manos la sabiduría de Dios y no echamos mano de la sabiduría. Se lo vuelvo a decir esto. Usted ve estas gentes de aquí, de estos barrios alrededor, a quienes iglesias como nosotros le dan testimonio y los invitamos. Vaya a la iglesia, venga a la iglesia, les invitamos a comida, venga a comer con nosotros y ni hambre tienen. Son tan pobres espiritualmente que ni hambre tienen. Cuando estas gentes, que no solo la iglesia de nosotros, pero otras congregaciones aquí, se presenten delante de Dios y entreguen cuentas en aquel día, y el Señor dirá, pero habían varias iglesias en tu vecindario. ¿Qué dirá esta gente? Por eso la reina del sur se levantará y condenará a esta generación. Porque escuche esto, yo le he leído la historia velozmente. Ella vino no solo para oír la sabiduría, sino trajo riquezas, literalmente, para entregársela al hombre de Dios que impartía la sabiduría de Dios a su pueblo. Dios mío, no me escuchó. Siento que no me escuchó. Dice que ella trajo un séquito cargado, camellos cargados de mucho oro, 120 talentos de oro. Averigüe, pregunte, ¿cuántos son 120 talentos de oro? Un talento de oro sacaría de la pobreza a miles de personas. Un talento. Pero ella trajo 120 talentos de oro y trajo piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes, especies aromáticas, y se las dio al rey Salomón. ¿A quién se las dio? Perdón. Se las dio al hombre de Dios. Entonces, ¿por qué hoy se cuestiona tanto si la gente da un diezmo, si la gente da una ofrenda? Pero la reina de Sabá, parece que no han leído la historia de la reina de Sabá. Por eso ella se levantará, porque ella no solo vino para oír la sabiduría, sino vino también para entregar riquezas para que la palabra de Dios siguiera siendo predicada. Punto y aparte, te dejo la historia de la reina de Sabá. Léalo. Es para un mensaje aparte. Segundo de Samuel, gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Segundo de Samuel, capítulo 20, verso 16. Se levantó un hombre contra David, y este hombre llamado Seba dijo: este David no va a reinar sobre nosotros. Entonces se rebeló después de Absalón contra David.
Absalón le dio golpe de estado y Seba quería lo mismo y se llevó a 10 tribus del pueblo de Israel rebelados contra David. Entonces David, segundo de Samuel capítulo 20, es la historia. David manda al general del ejército, a Joab. Le dice, capturas a Seba porque nos va a causar mucho daño si él se mete en una fortaleza. Y Joab, que era de armas tomar, velozmente va con el ejército de David tras Seba para capturar y se mete en una ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Me ayudan? Se mete en una ciudad, efectivamente, dice y Joab persigue a este hombre, pero está acuartelado. Entonces Joab dice, rodeen la ciudad, sitien la ciudad y vamos a destruir la ciudad y a matar a la ciudad porque el hombre estaba allí. Mire, hermano y hermana, si usted me está poniendo atención, la historia, esta historia que le estoy leyendo puede parecer grotesca porque tiene un final grotesco, pero es un ejemplo de sabiduría. Tiene que leerse en el contexto de la época. No se tiene que leer desde un contexto del siglo XXI, sino de la época patriarcal. Entonces, Joab va contra la ciudad. Dice el verso 14, y pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca. Ese era el nombre de la ciudad, Abel Bet Maaca. Y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Oiga, oiga, oiga. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra. Entonces, diga conmigo entonces, una mujer. Diga conmigo una mujer. Dios mío, hermana, deberían emocionarse. Diga conmigo una mujer. Entonces, una mujer sabia. Incluso el libro de los Proverbios dice, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Y se habla de las mujeres sabias. En toda la Biblia se habla, por ejemplo, de Esther, se habla de Ruth, se habla de, ¿cómo se llamaba? De Débora. Se habla de, ¿cómo se llama la mujer que mató a Císara? Que le clavó una estaca y lo mató. Se me olvida el Jael, de Jael. Y se habla de tantas mujeres sabias, de Rebeca, de Sara. Pero oiga esto, no sé del nombre de esta mujer. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. En otras palabras, esta mujer se levanta y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Traigan a Joab. Hay que dialogar con Joab. Quiero hablar con Joab. Y escuchen, la Biblia dice que esta era una mujer, ¿cómo? ¿Cómo? Sabia. Era una mujer sabia. Y usted dice, bueno, esta mujer tenía poder, tenía influencia. No, 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 no. Usted puede ser sabia en su casa. Usted con sabiduría, en su momento adecuado, Dios le puede usar. Entonces dice, que venga, yo quiero hablar con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu siervo
Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Que usted diga: yo soy de las pacíficas y fieles de Agua Viva. Soy de las pacíficas y fieles de Managua. No se oyen los amenes. Pero sería feo que se diga: yo soy de las chismosas y pleitistas de esta ciudad. No, ¿verdad? Yo soy de las pacíficas y fieles, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Joab responde diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el mundo. ¿Qué le parece caer en manos de una mujer así? Dios nos libre. Digan amén, varones. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. ¿Con qué? No fue con armas, porque no es con espada ni con ejército. Con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. El tiempo se me fue y le queda este ejemplo acá. El Espíritu Santo le hablará a usted con palabras de sabiduría, le dará dirección. Amén. Generalmente nosotros pensamos que vendrá un fuego sobre nosotros, y esas cosas sí pueden pasar. Puede venir un temblor, puede ser, puede venir un fuego, puede venir un estremecimiento, pero generalmente el Espíritu Santo hablará palabras de sabiduría, hablará palabras de dirección. El Espíritu Santo no hará algo en usted, el Espíritu de Cristo no hará algo en usted que a usted lo haga ponerlo en ridículo. Mucha gente por esa razón está prejuiciada, está predispuesta, porque piensan: si yo le pido algo al Señor, si yo le pido que oren por mí, algo va a pasar que me va a avergonzar. El Espíritu nunca hará nada que a usted le avergüence. Puede ser, hermano, escúcheme, que a veces el Espíritu nos incomode en el sentido de que nos redarguya y nos diga: mira, eso que estás haciendo no está bien. Porque dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero generalmente el Espíritu no avergonzará a nadie. No hará que usted quede en ridículo. El Espíritu le hablará palabras de sabiduría. ¿Y cómo le hablará? Le hablará en quietud. En quietud. Le hablará en silencio. Por eso es que en su casa usted busque un lugar, y si no hay un lugar, yo siempre digo que hay un lugar en un hogar. Siempre hay un baño o un inodoro donde usted puede cerrar la puerta y quedarse en quietud. Echa un poco de ambientador allí y se queda en quietud. Y ya por último, una esquina. Ponga su silla allí y en una esquina usted vaya y voltee su rostro. Si todo el mundo ve televisión, mira el teléfono y habla, vaya a una esquina
y en quietud busque y trate de oír lo que el Señor le puede decir a usted, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no hablará en la agitación, en un ambiente de agitación. El Espíritu hablará en quietud. Acuérdese del profeta. El profeta vio el fuego, vio el terremoto, vio el viento, pero la voz del Señor no estaba allí. Yo sé que en el mundo cristiano nicaragüense hay dos grandes secciones en el mundo cristiano evangélico. Está la sección cristiana evangélica que es de origen bautista, y está la gran sección que es de origen pentecostal de fuego, que no sé por qué le dicen pentecostal, porque no es pentecostal, es pentecostés. Pero ambos son unos extremos. Son unos extremos. Fuego, 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 fuego. Y hasta entrar en trance. Y el otro extremo es demasiado frío. Demasiado tibio. Ojalá fuera frío, fuese frío. Porque si fuere frío o caliente, dice el Señor, ojalá, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero Él no está ni en el fuego ni está en la tibieza. Él está en la quietud de las cosas. Que en su espíritu usted oiga lo que el Señor tiene que decir a su vida. Muchas gracias por su atención. Gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Vamos a orar.